Buenas tardes a todos. En nombre de la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna, quería en primer lugar agradecerle al director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País que haya tenido el detalle de cedernos el espacio para esta última conferencia o exposición dentro de las jornadas Días de Cofradías, y además por haberme dicho que tenía que subir a esta mesa y ponerme donde estoy, que yo pensaba sentarme ahí debajo. Así que muchísimas gracias, José Carlos, señor presidente, señor director general de Patrimonio, señor rector y señor deán, esclavos mayores, expresidente y amigos en general. Darles de nuevo las gracias a todos y decirles que a última hora nos ha dicho que no va a poder asistir a la conferencia el alcalde de La Laguna por un problema sobrevenido y de entidad, y por lo tanto pues lo disculpamos, a pesar de que ha querido hacerse presente, y yo pues para no alargar esto mucho más le doy la palabra al presentador José Carlos Marrero. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, esclavo mayor de la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna. Dignísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos. Lo iba a repetir todo, pero ya están todos nombrados. Yo creo que paso directamente a decirles que mi amigo y compañero en esta querida esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna, Francis Doblas, me ha comprometido una vez más, en este caso, para presentar esta tarde una conferencia muy especial dentro de las 19 jornadas Días de Cofradía, que en el marco de la Semana Santa 2019 organiza, como ya viene siendo tradicional, nuestra esclavitud. No podía negarme, por mi fe, por mi amor y veneración hacia nuestro Cristo de la Laguna, por mi pertenencia desde hace casi 40 años, y parece que fue ayer, a la esclavitud, por mi amistad a quien hoy es su esclavo mayor, Francis Doblas, por mi sincero aprecio a nuestro conferenciante de hoy, Alejandro Botel, y por lo que encierra precisamente lo que esta tarde-noche nos va a contar Alejandro. Cuando yo estaba estudiando el último curso de bachillerato, allá por el año 73, tuve ocasión de colaborar con el historiador Fernando Gabriel Martín Rodríguez, que nos había dado clase de literatura en el Colegio Navalasalle, que muchos de los compañeros están aquí presentes. Colaboré con Fernando en la recordada primera exposición internacional de escultura en la calle, organizada precisamente por el Colegio de Arquitectos de Canarias. Ahí entré en conexión con la arquitectura, más allá de construir, en el ámbito de preservar y de apostar por la cultura. 2 años más tarde, en 1977, y ya estudiando el último curso de la carrera de aparejador, Fernando me pidió que volviera a colaborar con él en la elaboración de su emblemático libro Arquitectura Doméstica de Canarias, sin duda alguna una emblemática obra cuyas varias ediciones a cargo del Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife se agotaron pronto, pero que aún hoy en día y tras el paso de los años sigue siendo un libro de referencia. En aquella ocasión, Fernando me pidió que fuera con él visitando un buen número de inmuebles de La Laguna y del resto de la isla de Tenerife, tanto civiles como religiosos, realizando croquis de sus plantas y la distribución de las mismas, así como de los alzados de sus fachadas y de muchos detalles arquitectónicos. Aquella experiencia y aquella obra me hicieron ver la inmensa variedad del patrimonio arquitectónico de nuestras islas, especialmente de Tenerife y más concretamente de La Laguna, así como la absoluta importancia de mantenerlo, cuidarlo día a día y restaurarlo y rehabilitarlo todas las veces que sea necesaria, siempre por encima de que sea un edificio civil, religioso o militar, y al margen de quién sea la propiedad del mismo o quién esté gobernando y a qué partido pertenezca. ¿Qué sería de muchos cascos urbanos de pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma si no tuviéramos conciencia de la importancia de este patrimonio y, al fin y al cabo, de todos nosotros, patrimonio de todos nosotros, y no tuviéramos la visión suficiente, la amplitud de miras necesaria y la sensibilidad precisa para cuidarlo y conservarlo? Como dijo el propio esclavo mayor el día de la apertura del Real Santuario tras su magnífica rehabilitación y la no menos excelente restauración de la Sagrada Imagen, que si a día de hoy todo esto se conserva es en parte gracias a los desvelos de todos los miembros de la esclavitud que durante 4 siglos han costeado siempre el mantenimiento del santuario y del convento.
No debemos olvidar nunca que tras el devastador incendio de 1810 fue la esclavitud quien financió íntegramente la reconstrucción del convento y del actual santuario, razón por la que, tras la confiscación temporal de estos bienes, la desamortización de Mendizábal, la reina Isabel II devolvió la esclavitud, el santuario y las casas anexas. Un singular y magnífico conjunto arquitectónico que forma parte circunstancial del devenir de nuestra historia, de la historia de nuestra ciudad de La Laguna. Por un lado, ser centro de peregrinación para miles de católicos que vienen a rezar a diario ante nuestro Cristo de la Laguna, y por otro, ser un centro de interés cultural, artístico y turístico al que acuden también miles de ciudadanos que quieren contemplar esa impresionante imagen del Cristo crucificado del gótico flamenco, mejor conservado en Europa, como ya reconoció la directora del Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas, que dirigió la restauración. Lo que se ha conseguido en estos años en pro del cuidado, la conservación, la rehabilitación y la restauración de todo este patrimonio es digno de destacar y mencionar públicamente. Y aunque me califiquen de lo que les parezca, no me duelen prendas reconocer aquí, de una vez, y que sirva para muchos, por una vez y para que sirva de precedente, la unión de 3 políticos al frente de 3 administraciones. Quiero reconocer aquí esa unión que, repito, debe servir como precedente muchas veces más. Con el obispado se unió el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. Por ello, cuando nuestro conferenciante va a contarnos el exitoso resultado de una feliz iniciativa que aún sigue desarrollándose, quiero felicitar y agradecer públicamente a Fernando Clavijo, a Carlos Alonso y a José Alberto Díaz, junto con nuestro obispo y nuestra esclavitud, su capacidad para asumir una importante realidad, su coherencia por encima de presiones, su visión de futuro y, en definitiva, su apuesta por mejorar nuestra tierra. El conferenciante que me honra presentar esta tarde aquí, Alejandro Botel, es un claro y magnífico exponente de apuestas decididas, tanto en lo personal como profesionalmente, en la defensa, conservación, rehabilitación y permanente cuidado de nuestro patrimonio, con una profunda coherencia, una exquisita dedicación y una rigurosa profesionalidad que le honra y que nos honra. Alejandro Botel García nació en Barcelona en 1978. Esto fue un accidente porque su padre Fernando estaba trabajando allí, pero él es lagunero, aunque momentáneamente está traicionándolos viviendo en Santa Cruz. Pero bueno, él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, donde el año 2005 obtuvo la doble especialidad en edificación y urbanismo, completando su formación académica en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Planeamiento de la Universidad Técnica de Eindhoven, en Holanda. En la actualidad, Alejandro Botel compatibiliza su labor profesional como arquitecto independiente con la docencia y la investigación como profesor de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades de ámbito nacional e internacional y su obra ha sido expuesta en lugares tan dispares como La Habana, Venecia, Buenos Aires, Shanghái o Nueva York. Entre las distinciones recibidas destacan su presencia como arquitecto invitado en las Bienales de Arquitectura de Venecia y Buenos Aires y los premios Fe y Forma que le otorgó el Instituto Americano de Arquitectos, el premio Frate Sole concedido por la República Italiana y la Santa Sede, o el premio Edificio del Año a cargo de la publicación especializada Archdaily. A nivel local, la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel San Miguel el Arcángel distinguió el pasado año a Alejandro Botel con su premio Excellence y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro con el primer premio ORA de Restauración y Rehabilitación y el premio al arquitecto emergente, así como el premio NAN Arquitectura 2017 otorgado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Alejandro Botel no para y, compatibilizando paralela y simultáneamente con su trabajo como arquitecto, es, además, arquitecto diocesano del Obispado de Tenerife, vocal de Cultura y Comunicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, vicepresidente del Real Casino de Tenerife, miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de La Orotava, miembro del Instituto de Estudios Canarios y miembro de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya sede estamos.
No puedo olvidarme de destacar algunas de sus más sobresalientes actuaciones en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, entre otras las de obras en inmuebles declarados como bien de interés cultural, BIC, tales como la restauración de la Casa de Osuna en La Laguna, la rehabilitación parcial del Real Casino de Tenerife en Santa Cruz, la restauración de la Quinta Roja en San Juan de la Rambla, el proyecto de rehabilitación de la Casa Anchieta en La Laguna o la restauración del Palacio de Nava en La Laguna. Por si esta fuera poco, a Alejandro le ha quedado tiempo para participar en exposiciones, conferencias, seminarios y congresos, así como presentando sus conocimientos y experiencias como miembro de diversos jurados. Termino. Conscientemente he dejado para finalizar, de forma aún más destacada, el hecho sobresaliente de que Alejandro Botel ganó el concurso público para la redacción y desarrollo del Plan Director de la Restauración del Real Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna, también bien de interés cultural, convocado por el Área de Patrimonio Histórico Artístico del Cabildo Insular de Tenerife, y, de igual modo, el encargo de la rehabilitación del Real Santuario del Cristo de la Laguna por parte del Obispado de Tenerife. Es precisamente de estas dos importantísimas actuaciones por las que Alejandro Botel nos convoca esta tarde aquí, en la sede de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, con la charla que él mismo ha querido titular, con el título de Tiempos históricos, la rehabilitación del Real Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna e inmuebles de la esclavitud. Les dejo con Alejandro Botel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Carlos, por tus cariñosas palabras. De verdad, gracias por esa presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Esclavitud del Cristo, pues, la invitación a participar en estas jornadas de cofradías de este año. Es un honor para mí estar aquí. Gracias, además, Francisco, pues, por la confianza depositada también para llevar, pues, los proyectos que estamos sacando adelante. Y gracias también, director, por ceder esta sala, por acogernos esta tarde aquí en estas jornadas. Como miembro de esta institución, pues siento que juego aquí en casa. La idea de la charla de esta tarde es explicar un poquito los trabajos que venimos desarrollando un equipo de profesionales que me honro en coordinar durante los últimos años, y también los que tenemos en marcha y que pronto pues darán sus frutos. Es, por tanto, más que una conferencia al uso, una explicación, casi una dación de cuentas a todos ustedes, pues, de los trabajos que venimos desarrollando desde el año 2010 en torno al conjunto del Cristo, tras haber pues, ganado ese concurso promovido por el Cabildo Insular, en aquel momento, pues, dirigido por Ricardo Melchor, que está por aquí. No obstante lo anterior, como introducción, casi al título elegido para la ponencia, Tiempos históricos, quería hacer una breve reflexión sobre el tiempo. Sobre el tiempo en intervenciones como las que nos ocupan, donde estamos actuando en el patrimonio histórico, donde estamos actuando en la arquitectura religiosa, porque, como bien decían, gracias a mi posición de arquitecto diocesano, pues he tenido la oportunidad de trabajar y de investigar sobre las arquitecturas de lo sagrado. Ese sería una primera componente de tiempo, porque hay una especial relación en la arquitectura sacra con el tiempo.
Parecería que en los buenos edificios religiosos el tiempo adquiere una importancia muy especial, digamos que casi se puede notar en la densidad del espacio, porque son arquitecturas que están concebidas o que tienen una vocación de durar, de trascender, de conectar con algo más allá. Esa sería la primera idea o reflexión sobre el tiempo. La segunda tiene que ver con la restauración de las arquitecturas heredadas del pasado. También es evidente que hay una relación temporal especial. Cuando estamos leyendo, cuando estamos interviniendo en esos edificios, pues conviene estar atentos a la huella del tiempo, a lo que nos tienen que contar pues esos muros de piedra y barro, esos palos de tea o esas tejas con su pátina. Y tal vez una posición también de respeto con ese tiempo, ¿no? Y la tercera componente ya aplicable al conjunto que nos trae es lo histórico de este momento. Hacía referencia a José Carlos a la importancia de este momento para el conjunto del santuario del Santísimo Cristo y todas las edificaciones anexas. En pocos años, la transformación que se va a dar en ese espacio pues se podría denominar como histórica por la relevancia y por la importancia, ¿no? Y eso es debido pues a ese decidido impulso de la esclavitud, que pensó que había llegado el momento de actuar, después de muchos siglos habitando aquel espacio, coordinando aquel espacio. Hoy llegaba el momento de desarrollar lo que se había pensado 10 años antes casi, ¿no? En 2010, hacía referencia, tal vez acertadamente era el momento de pensar. En aquel momento los recursos eran muy limitados, pero sí de pensar, de encargar aquel plan director y de sentar las bases de una recuperación futura. Y esto pues es gracias al apoyo unido de todas las administraciones, de todas las instituciones, del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular, del Ayuntamiento de esta ciudad y del Obispado de Tenerife, por supuesto. Para pasar muy rápido y contextualizar con imágenes lo que nosotros investigamos o trabajamos, esa relación con el tiempo que yo les estaba comentando, simplemente unas breves imágenes de actuaciones que hemos podido desarrollar y que tienen que ver, en el fondo, con lo que pretendíamos en las obras que estamos llevando a cabo en el Cristo, ¿no? Hablábamos de la densidad del espacio. En la arquitectura sacra, el programa de necesidades, al final, es la liturgia, es la celebración de la Eucaristía. Tal vez no haya, o pienso que no hay mejor manera de favorecerlo que potenciar el misterio y buscar lo esencial, limpiar el espacio e intentar pues, utilizar la luz casi como un material de construcción más para darle esa vibración y ese tiempo, ¿no? Esa vocación también de durar y de conectar con lo trascendente. Esta es la ermita que hicimos en la frontera, en el Hierro, en 2013. Los detalles del sagrario y de la entrada de la luz cenital. Como ven, pues muy pocos elementos, haciendo bueno pues la célebre frase de menos es más, ¿no? Otra intervención similar, esta vez en un entorno marinero, en el Pris, en Tacoronte, la pequeña ermita Estela Maris, dedicada a la Virgen del Carmen,
pues se basa en los mismos criterios, en esa relación con el espacio, con la luz y la austeridad, pues intentando focalizar la mirada a lo esencial o a ese misterio que comentaba antes. Y cuando hemos intervenido en edificios históricos con valor patrimonial, pues también reseñar esa reflexión o ese posicionamiento de respeto hacia una historia, hacia un pasado, hacia unos estilos, y dentro de la medida de lo posible, pues clarificar esos espacios y también potenciar las cuestiones que nos interesan, como la luz, etc. A veces, como en la iglesia de San Andrés, pues hemos tenido que conciliar nuevas actuaciones en edificaciones históricas. Creemos que esto es posible, que es precisamente la neutralidad de la pieza contemporánea lo que hace posible esa convivencia en su entorno histórico. Este pequeño cuerpo de ampliación que era necesario, pues simula una tapia que hubo allí y se pone en un segundo plano, simplemente complementando y al servicio del templo, ¿no? Algún interior en esa idea de también de la verdad o de dejar ver los momentos históricos, los materiales, las texturas y limpiar el espacio para centrarse de nuevo en las cuestiones verdaderas, como esta fantástica pila antigua, la madera de tea. Otras veces, ya más cercanas, Carlos, te acordarás que estuvimos el otro día en la inauguración, el reto era acondicionar espacios, casi ruinas contemporáneas, para dar cabida al hecho religioso. Esto era un semisótano en Las Mantecas, una construcción que había quedado a medio levantar, y nos confiaron la tarea de convertirlo en una iglesia. La misma perspectiva casi, pues de nuevo el manejo de la luz, tal vez intentar purificar ese espacio con el blanco y dirigir las miradas hacia ese vértice que ya estaba ahí y que parecía que, de nuevo como en el hierro, pues ponía en el centro el misterio, ¿no? Bien. Y entramos en materia. Bueno, ya en el plano de Torriani, que conocen todos, célebre, vemos ese convento, San Miguel de las Victorias, fundado por el primer adelantado. En ese momento, 1588, ya estaba la iglesia conventual prácticamente terminada, faltaba la capilla mayor, creo, en el perímetro de la laguna, en esa que fue su posición después de diversos avatares. Chevalier, en 1779, ya nos dibuja el estado de un templo que se ha ampliado, un templo de un conjunto conventual con su iglesia, ampliado hacia la plaza de San Francisco y hacia la calle de la Rúa, sus huertas. En este plano muy bonito, casi sintético, casi de las vanguardias, ¿no? Pero de 1809, un año antes justo que se quemara la iglesia, en aquel atroz y normal incendio de aquella época, ¿no? Y de épocas recientes también, donde desaparece un edificio totalmente, se salva la imagen, la Santa Imagen, con su retablo o tabernáculo, y también queda muy dañado el convento, ¿no? Ahí vemos cuestiones bonitas como la traída del agua, todos esos canales, el lavadero, el estanque, etc.
un poquito más tarde de Velázquez, donde ya había pasado esa amortización de Mendizábal, ya está denominado como cuartel. Una configuración de unos poquitos años más allá, de Villalta, casi muy parecida a lo que hoy tenemos. Aún faltaba la última de las edificaciones en aparecer, que es la que ocupaba la Orden Franciscana hasta hace poco, la que está justo anexa al santuario. Y una imagen de hoy, donde el conjunto monumental ha sido absorbido por el crecimiento de la ciudad. Cuestión normal, al final la ciudad se mueve casi como un organismo y va creciendo por donde puede, y ha quedado ya dentro de la ciudad. Y esto que está marcado aquí es el perímetro del plan director que redactamos en su momento. Aunque, como todos están viendo, ahora mismo hay una gran oportunidad de futuro para la ciudad en el resto de esta gran parcela, como de 24.000 metros. Hablaremos también de eso. He preparado unos pequeños esquemas de esa evolución tipológica. Vemos aquí el convento con dos claustros, uno cerrado, otro más abierto, y la iglesia. La iglesia grande, de 3 naves, con capilla mayor ya. Por lo tanto, esto es, vamos a decir que 1599, por lo menos. Y las huertas, ¿no? Las huertas que circundaban la edificación. Así en 3 dimensiones, ¿no? Desde atrás o desde adelante. Aquí estamos reconociendo la portería y el campanario, la espadaña, y lo que es hoy el santuario, que era, una nave del convento. Incendio, 1810, desaparece ese edificio. Aquí ya en esta época primero surge en el siglo XVIII la Casa de la Esclavitud, en el XIX la Casa del Sacristán, hoy en día conforman casi una unidad porque comparten la cubierta. Falta todavía la edificación que se añadirá en el siglo XX ya, en 1905. Tenemos las huertas denominadas de la sacristía, algunos espacios y casas todavía por aquí. La Casa de la Esclavitud, en esa posición. Y casi la imagen actual, ¿no? Donde han ido proliferando construcciones de una manera, con toda la buena intención, pero a veces con una falta de visión global o en ese crecimiento, o por lo menos desde nuestro punto de vista ahora cultural, en un ámbito como el que nos atañe, ¿no? Las casas, las viviendas de los oficiales, toda la bolsa de suelo del cuartel con su equipamiento, la casa del capitán general, etc., ¿no? Este sería el espacio de almacén que utilizaba hasta hace poco el ayuntamiento, que está en estado ruinoso. Bien, una imagen volumétrica de eso. Otra imagen también de 1809 de Pereira y Pacheco. Es casi una fotografía de aquel momento antes del incendio con la iglesia. Bueno, son bastante esquemáticas, poco realistas a veces, pero por lo menos nos dan una idea de cómo se aprovechó esa portería y ese campanario, la Casa de la Esclavitud con el balcón, los ventanucos y perimetrado el espacio de la plazuela o del atrio de acceso. 1905 dice FEDAC que esta foto debe ser justo, porque es la fecha justa en la que se terminaba la casa ocupada por los franciscanos hasta hace poco, hoy llamada a ser rectorado. La Plaza del Cristo de tierra, con aquellos olmos, el balcón todavía abierto. Bueno, vemos también huecos en la fachada, ¿no? Hoy en día es casi una fachada ciega en planta baja o totalmente ciega en planta baja. La fachada de la esclavitud. El balcón ya había sido cerrado.
alguna puerta también, se mantenía esta bajo el ventanuco, todavía están las huellas de esos huecos que daban fachada hacia la plaza. Y bueno, y el coche por ahí. Y esta documentación, bueno, pues nos da muchas pistas, ¿no? Y bueno, como por ejemplo esto, que hoy en día es una ventana, claro, fue una puerta, era una casa independiente, eso está tapiado y nos da posibilidades, como veremos, para poner en uso pues esas edificaciones. Y cuestiones anecdóticas, pero vaya susto, ¿no? En los años 60, a principios de los 60, se convoca un concurso para demoler el santuario completamente y levantar un nuevo santuario, un nuevo templo, y se presentan muchos arquitectos. Hoy en día es inconcebible como de los años 60 aquí ha cambiado tanto el panorama para bien. Este es uno de los dibujos que se presenta de una especie de mega basílica, totalmente desproporcionada, porque si se dan cuenta, aquí está la portada y aquí empieza ya, vamos, aquí no hay espacio para desarrollar esa escala ni de lejos, pero era, bueno, pues un dibujo ambicioso que además planteaba casi una intervención urbana que arrasaba con media laguna para desembocar una calle aquí, ¿no? Comentar también que hubieron propuestas interesantes desde el punto de vista contemporáneo, moderno, en aquellos primeros 60, los jóvenes en aquel tiempo, Vicente Saavedra y Javier Díaz Llanos, presentaron una propuesta divertida también, muy en la onda de Le Corbusier, en Ronchamp. Hace poco la vimos en la exposición que les dedicó el TEA. Y el conjunto hoy. Conjunto agradable, con una escala muy humana, distintos colores, que hacen reconocibles las distintas edificaciones, pero que necesitaba atención, ¿no? Necesita atención. Reformas que ha sufrido de todo tipo, en huecos, carpintería, en fin. Esta sería la casa denominada El Sacristán, que hoy en día comparte cubierta ya con la Casa de la Esclavitud, casi forman una unidad, aunque se ve el quiebro en la fachada. Esta es la casa que ocuparon los franciscanos hasta hace unos años, anexa al campanario, de 1905. O la fachada hacia la plaza de San Francisco, la Plaza del Cristo, bueno, con un balcón muy intervenido, ya tiene un forjado de hormigón, vigas, en fin, que no es lo que fue. Y, como les comentaba, pues llega a esa planta baja. Y por detrás, un poco peor. Bueno, por detrás han proliferado edificaciones de disímil calidad, intervenciones con muy buena intención, pero bueno, al final, carpinterías de aluminio, lo que más o menos ha ido pudiendo hacer los franciscanos, sobre todo, pues, durante esos años complicados, ¿no? Y bueno, cuando llegamos ahí, esta foto no recuerdo bien la fecha, pero debió ser más o menos cuando estábamos trabajando en el plan director, un día lluvioso detrás del cristal de la salida del parking, con un futuro incierto para el santuario. Esta es la portada, ¿no? Esta es la Casa de la Esclavitud, un día típico lagunero, donde pues estaba todo por definir. Y la verdad que en aquel momento el tema de pensar en las inversiones millonarias que estábamos planteando era muy complicado. Y en aquel 2010 entregamos el documento que actuaba en esa zona que tienen destacada en color, ¿no? Lo intentaba ordenar. Al final, un plan director es como un compendio de conocimiento multidisciplinar. Intenta ordenar, organizar una hoja de ruta que intenta poner de acuerdo pues, todas las complejidades de orden social, de orden religioso, cultural, histórico, que confluyen, ¿no? Y en ese camino pues, los arquitectos vamos acompañados, gracias a Dios, de muchos profesionales. Y a nosotros, como especialistas en no ser especialistas, pues nos toca hacer el potaje con todos los ingredientes.
Se ha demostrado que los planes directores son una figura realmente importante para poder gestionar conjuntos y edificaciones de cierta altura, de cierta complejidad, porque nos dotan de la flexibilidad necesaria para seguir investigando, para poder, son documentos abiertos, vivos, puedes continuar investigando, no tienen la rigidez de los instrumentos urbanísticos como un plan especial, etcétera, y tienes el lápiz más afilado, tienes la lupa mucho más cerca y eres consciente de los usos que pueden caber, los que no, etcétera, ¿no? Estas eran las fases del plan director. Lo primero, el corazón del conjunto, que es el santuario, su santa imagen. Después, toda esta área de movimiento, toda la área de movimiento que permitía aquí una volumetría que ahora veremos. Después la casa de la Orden Franciscana, por llamarla de alguna manera. La casa de la esclavitud. Más tarde, en la fase 5, le íbamos a prestar atención a la plazuela. Y luego, pues bueno, esa intención ya desde aquel momento de meterse en la propiedad militar, pero que no era del todo posible, ¿no? Parece que hoy en día pues se ve un futuro más posible para eso. Bien, hablaba de que el plan director es un documento abierto, y es que hay que entender que al final los edificios, y esto es importante explicarlo, y los arquitectos tenemos que ser muy didácticos con esto frente a otras posturas, pero los edificios necesitan ser usados, necesitan estar habitados, necesitan tener una función realista. Una vez se fue la Orden Franciscana, abandonó la casa, hacía falta reestructurar ese plan director, y también una vez surgió la oportunidad de darle un uso distinto a la zona que está marcada en naranja, que es esa zona de movimiento que marcaba el plan director, pues poderla hacer compatible con un uso sanitario, un posible velatorio, un uso real que pudiera pues servirle a la esclavitud para dar cumplimiento a uno de sus fines importantes, el caritativo, y para utilizar en definitiva, para hacer complejo ese conjunto, ¿no? Para que hubieran usos de culto, usos socioculturales, para que hubieran otro tipo de usos complementarios también, y creemos que posibles en ese entorno, y el edificio se usara de verdad, ¿no? Porque no todos los edificios pueden ser museos de sí mismos, no todos los edificios antiguos pueden quedarse para vestir santos, se decía antes, no pueden quedarse todos como museos, ¿no? Algunos deberán ser usados, algunos deberemos actualizarlos y darles otros usos si queremos que subsistan, porque al final en la arquitectura pues tenemos tres conceptos, si falla uno deja de ser arquitectura, ¿no? Ya desde Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas, ¿no? La firmeza, la utilidad y la belleza son igual de importantes, no hay ninguna por encima de otra. Por lo tanto, un edificio sin uso deja de ser una arquitectura. Aquí vemos en ese sentido también que la casa, por aquí se demolía una parte importante de ese crecimiento desordenado que había tenido el edificio, se generaba un claustro. Entendíamos que un espacio libre hacía posible esa separación, pues convivir un edificio contemporáneo con la parte más antigua, y también había un crecimiento en una segunda crujía, ya desde el primer plan director, para completar los usos de esta casa que se quedaba pequeña, ¿no? De todas maneras, la edificabilidad que se proponía era bastante inferior a la del plan especial. Y aquí lo vemos en tres dimensiones. La plazuela, con esa vocación de ser abierta, de quitar las rejas, las casas restauradas con sus crecimientos, parte del templo desprovisto de los anexos para devolver luz en esa pared lateral, que como veremos nos parecía muy importante, consolidar esa primera crujía hacia la calle y permitir una volumetría, la mínima indispensable para desarrollar un programa de índole sanitario,
pero relacionado también con lo religioso, con el tiempo una vez más. Bueno, en este camino nos han acompañado muchas personas, al final son años, comenzando por mi padre y colega, empezamos a trabajar juntos en esta historia, pues los ingenieros, el aparejador, arqueología, historia, los restauradores, ¿no? Todos los bienes muebles vinculados al conjunto, pues ya tenemos el Cristo restaurado, ya tenemos el retablo tabernáculo también, tendremos próximamente más piezas. Al final de la intervención voy a poner un vídeo muy breve del trabajo de estas personas y bueno, y las empresas que nos están ayudando a llevar esto adelante, ¿no? Porque al final la arquitectura es una tarea colectiva y hay mucho esfuerzo de muchas personas detrás, ¿no? También veo a Víctor por ahí, de Víctor Rodríguez, que nos acompaña en el camino. La primera fase del santuario, que es la que les voy a contar ahora, que es eso de ahí, pues la hicimos con ellos felizmente. Y ahora empiezo a pasar imágenes y a contar, bueno, un poco por encima lo que intentamos hacer. Perdón, la foto no hace honor tampoco, pero sí que era esa foto inicial de aquel 2009, cuando empezamos. Y es verdad que siempre ha tenido el santuario esa oscuridad, ¿no? Pero no por nada, sino porque estaba concebido como provisional, ¿no? O sea, cuando se quemó la iglesia, dijeron, unos años después trasladaron, acondicionaron como pudieron un ala del convento, hicieron una iglesia allí, pero casi pues no recibía mucha luz, ¿no? Luego con el tiempo se fue colmatando esa manzana y casi ninguna luz. Aquí pues simplemente las varias lámparas que habían, el Cristo allí que cuando se iluminaba se veía bien, pero si no, bueno, pues tenía esa penumbra, que a muchos también les puede resultar interesante. Y tenía problemas pues de diversa índole, ¿no? Pero había muchas humedades, por capilaridad, muy normales en la laguna. Por otra parte, los pavimentos estaban francamente mal, habían sido parcialmente sustituidos. Luego elementos, ¿no? Cuando hablaba del asunto de focalizar en el misterio, del menos es más, pues también nosotros creíamos que había que reconsiderar pues añadidos que se iban poniendo con todo el cariño, con toda la buena intención, pero que a lo mejor le restaban algo de verdad histórica al asunto. Pues hablo de estos zócalos, por ejemplo, que los retiramos, o de materiales sobrepuestos. Luego había algún problema de índole estructural. Esta es la pared del testero donde reposa hoy la imagen del Cristo. Estaba totalmente abombada y ya desde 1920 y pico habían intentos de aguantarla, ¿no? Le había salido barriga, estaba cayendo el agua entre las dos capas de los muros de piedra y, bueno, por una patología que nos preocupaba y que le teníamos que dar solución también, ¿no? En algún momento habían intentado casi impresillarla. Eso es hacia arriba, el alero. Y alguien pensó, oye, pues construimos un pórtico aquí, lo dejaron a medio construir, pero estaban dándole vueltas al asunto. Bueno, teníamos la joya de la corona ahí descansando y había que darle un hogar un poco consolidado. Ese es el ámbito del primer proyecto, primera fase. Atacamos directamente al santuario. Cambiamos el pavimento por mármol Macael, era lo que había, aunque quitamos el damero, que era más reciente, y hicimos unas cenefas en piedra. Por aquí se accede, ¿verdad? Bueno, marcamos los umbrales y toda una cenefa y escalones en piedra basáltica molinera. Consolidamos la estructura de esa pared allí. Impermeabilizamos, desmontamos toda la cubierta, etc. Aquí hay algunos detalles constructivos en planta de cómo sunchamos, generamos un suncho de hormigón armado que cogiera y que arrostrara bien esa pared. Primero la desmontamos el tercio superior para corregir esa barriga.
los elementos que pusimos de impermeabilización, de aislamiento térmico, etcétera, bueno, cuestiones habituales, alguna imagen de los trabajos. Habían elementos lignarios, habían vigas, habían tirantes que estaban pudridos. Aquí se ve un tirante totalmente desaparecido, totalmente comido. Habían ataques por xilófagos y la humedad del interior de esos muros pues les había hecho mucho daño, ¿no? Ya ven aquí algunos injertos de madera nueva en esos encuentros y aquí estábamos todavía haciéndolo, ¿no? Las humedades, esto es una vez quitado el zócalo, ¿no? Porque al final los zócalos se hacen con todo el cariño, pero es para evitar casi un problema estético de ver esas humedades. Y al ponerlos, te olvidas durante un tiempo, pero sigue oliendo humedad. Incluso aceleran, ¿no?, ese proceso de capilaridad y poco salubre. El arco de debajo del coro. Bueno, debajo del coro había un falso techo de tablillas que quitamos y vimos que la estructura también tenía ataque por xilófagos. Ya nos habían advertido desde la esclavitud que aquello, cuando se subía mucha gente, pues se movía y tal. Entonces actuamos. Y descarnamos ese arco con la autorización del Cabildo porque la imitación de mármol había sido ya sustituida, tenía mucha humedad, había parches de una calidad muy mala. Y realmente pues los sillares estaban muy bien y se merecía pues también dejar patente la materialidad, creíamos, ¿no? Aquí vemos el coro como estaba. Curioso porque habían algunas vigas pasantes quemadas. Dejamos algunas como rastro, creo que por ahí se acuerda, porque pensamos que alguna podía haber sido recuperada del incendio cuando estaban pues intentando recomponer allí un santuario provisional y nos pareció que era como un detalle para un ojo entrenado. Y bueno, esta era un poco la imagen que traíamos al principio. Durante las obras, ahí está el hoy el aparejador, con todo limpio, ya sin zócalo, los focos de obra. Dispusimos pues una cama de grava para evitar la humedad y luego todas las instalaciones van por los laterales en esos elementos pavimentados con piedra para poderlas hacer pues más fácilmente accesibles y también con unos canales que ventilaban las humedades en la base de esos muros, ¿no? Y esta era un poco la imagen cuando terminamos la obra, antes de que volviera el Cristo a su casa. Recuperamos la luz en esta ventana. De momento es la única luz directa, natural, que entra en el santuario, hasta que actuemos en la parte de ahí detrás, abramos la galería de arriba y podamos tener más luz, ¿no? Decir que la iluminación monumental, pues le hemos prestado atención y con la ingeniería IGS que trabajamos, bueno, para hacer luminoso el templo, pero que permita también distintos momentos litúrgicos, distintos usos, o sea que es totalmente graduable. Puedes grabar incluso las escenas, ¿no?, con los sistemas que hay hoy en día de Dalí, etc. Y puedes decirle quiero la nave al 50%, al 20% de luz, quiero recogimiento, vamos a estar orando, quiero dar un fogonazo en el Cristo. En fin, te permite una versatilidad, ¿no? Y aquellas personas que puedan añorar también ese recogimiento de la oscuridad, pues también está presente, ¿no? Vemos el zócalo de piedra y tal. Este es un contrapunto hacia el arco y el coro. Ya el arco visto, con los sillares vistos, y también la estructura reforzada, sustituidas varias vigas. Todo eso con la complejidad de tener el órgano encima, que pesaba un montón, pues tuvimos que ingeniárnosla. ¿Ves? Y esas cenefas que perimetran el pavimento por donde pasan las instalaciones contra incendios, por ejemplo, tan importantes. Toda la iluminación o toda la instalación de baja tensión, la iluminación pues va a vista, ¿no? Decíamos que estos edificios se hacen para perpetuarse, con una vocación casi de eternidad, pero las instalaciones cada 10 años cambian, ¿no? Entonces,
para tenerlas ahí fácil, no tener que estar rompiendo esas fábricas, etcétera. Cuanto más visible, más sencillo, más mínimo, mejor. Esta era la sala del cuarto de las velas, que tampoco nos parecía adecuado. Una vez retirados esos elementos de pintura. Bueno, de nuevo intentando hacer pues una limpieza casi estilística, una anastilosis que dirían los expertos, para volver a concentrarnos en lo importante, ¿no? En las cosas, en las piezas realmente más importantes, por supuesto, en la imagen con su retablo, en estas votivas, en una de las lámparas que se resituó, el resto se quitaron, y quitando elementos para que no sean competencia de la esencia, de lo importante, ¿no? Para que no hubiera ese ruido, tal vez, visual, me refiero. Esta es la capilla mayor, que no es tal, ¿no? Porque es una nave, pero está intentando imitar una capilla mayor, el presbiterio. También se reconstruyó esto que estaba fatal. Una vez llegamos ahí arriba y lo tocamos, se deshacía. Bueno. Y paso ya a bueno, la fase 2 me la salto porque están estudiando los otros compañeros, otros arquitectos, esa redacción de ese proyecto, y a nosotros nos han confiado casi rematar la jugada, ¿no? Es las fases 3, 4 y 5 juntas, que es lo bueno, ¿no? Porque el plan establece fases previendo que no hay dotación económica, ¿no? Pero es mucho más barato, mucho más fácil y mucho más ágil poder acometer juntas las obras, como todo el mundo sabe. Entonces, ahora este es el proyecto que tenemos ya finalizado y que esperamos comenzar en breve. Y molestar lo menos posible, y el santuario seguirá, por supuesto, en uso, con un poquito más de ruido. Estas son las fases, ¿no? Aquí está el santuario y nosotros en estas tres, con estos tres colores. El estado actual de la plazuela. Tema que ya traía tortícolis, me estoy quedando bonito. Bueno, este es el estado actual del conjunto, con todos esos crecimientos que hablábamos, estos sitios ruinosos, distribuciones poco claras, entremezcladas entre las dos casas, pues la parte conventual, arriba, por ejemplo, se metía en la casa la esclavitud, todas esas celdas que ya no tenían ningún sentido porque ya no tenían una función de convento, como hemos dicho, y había que intentar pues actualizar todo ese asunto y meterle un poco de coherencia vertical, ¿no? Independizar cada casa, no solo por funcionalidad, por criterios patrimoniales, también por seguridad, sectorización, ¿no? Porque todo aquello es una amalgama de edificaciones interconectadas, difíciles de generar sectores, ¿no? Y de justificarlos con las normativas actuales, ¿no? Entonces la casa en azul de los franciscanos, o llamada a ser rectorado, y la casa de la esclavitud recuperada íntegramente para la esclavitud, como ahora veremos, ¿no? Los franciscanos, siento decirlo, pero se habían separado totalmente de la sencillez franciscana. Se habían reconvertido en neobarrocos del Leroy Merlin, y aquello, con mucho cariño, con poco dinero, pues parecía un catálogo de eso, de Leroy Merlin, ¿no? Porque eran ladrillo falso por aquí, tema sevillano por allá, maderas de corcho y tal. Y bueno, pues aquello, por darle un toque de humor, sin acritud, por favor, pues había que ponerle un poco de orden y de fundamento, ¿no? Estos son maderas, bueno, vigas de imitación y tal. Y todo, pues, pavimentos sobrepuestos. Allí quedaba muy poquito de la verdad que comentaba antes, ¿no? Esto que de repente alguien puede decir, oye, una cubierta policromada y tal. Esto debe ser de, bueno, chapa marina pintada y, bueno, pues con una alegría, pero a lo mejor no era lo oportuno o hacía falta darle una visión con más rigor. Luego la parte de la casa de la esclavitud había sufrido transformaciones importantes y ha perdido pues, suelos de madera, ya tenía forjados de hormigón, de antiguo, con estas vigas,
que también se pretenden recuperar. O sea, recuperar la estructura lignaria de las edificaciones, barrer todo lo que nos sobra y ponerle un poco de coherencia a la idea. Vamos a ver si lo conseguimos. El balcón también, ¿no? Todos son elementos de hormigón ya y esto no es una madera original. En planta se unifica el espacio de la plazuela, se le dota de iluminación monumental porque tenemos distancia para poder iluminar los edificios con los criterios que hoy en día se utilizan. Esta parte de aquí que está en verde no es que vaya a ser césped, pero resituamos los adoquines que se pusieron en los años 70 y pico en esa plazuela, los resituamos en esta zona que es un poco más silvestrada o más natural con vegetación. Y aquí ponemos piedra basáltica molinera, más lisa, siguiendo criterios de accesibilidad y aprovechamos para corregir las pendientes y poder llegar sin problema a las distintas cotas de acceso, ¿no? Este espacio, bueno, pues son pues los adoquines poco separados para que pueda surgir un poco de verde, una fuente y toda la masa arbórea que existe, ¿no? Hoy en día. Y otra cuestión, aquí se ve muy mal, pero hay una traza ahí. Vamos a hacer unas catas arqueológicas en ese ámbito, porque según nuestra interpretación literal y de alguna imagen, pues por ahí debieron estar los cimientos de aquella iglesia quemada y bueno, queremos documentar lo que pueda haber allí y dejar patente esa traza para la correcta lectura y explicar con algún panel lo que allí había. Y ya las casas un poco más ordenadas, anexo al santuario, entramos en una recepción, la sala de los esclavos, tenemos un despacho, almacenes, un baño accesible y unas escaleras que llevan a la planta alta, que es independiente, que sería pues la vivienda del rector o el rectorado del santuario. Y al lado, pues la casa de la esclavitud, ya también ordenada, manteniendo ese hall de acceso con la escalera, la tienda, se recuperan huecos hacia la plaza, dotan de mayor visibilidad y además se conecta con el museo que iría en esta zona, ¿no? Bueno, formando un conjunto necesario, ¿no? Aquí estamos abriendo la puerta esa que veíamos en la fotografía coloreada aquella, que hay donde hoy hay una puerta, donde hoy hay una ventana, perdón. En la planta alta subíamos la casa del rector, aprovechamos la crujía nueva para meter ahí instalaciones, las ventilaciones, pasar todo por los forjados, la cocina, pues todas esas cosas más duras. Y la primera crujía pues son de estar disfrutando de los techos que en parte reconstruimos y dos habitaciones, una de invitados y otra para el propio rector. Arriba la esclavitud recupera el gran espacio del salón noble de la casa como sala de juntas, hay una serie de despachos para la acción caritativa, para esa vocación caritativa que tiene la actuación vecina. Aquí la estoy implementando ya, estoy dibujando esas trazas primigenias del otro proyecto y un despacho para el esclavo, mayor administración, un pequeño office, un aseo también, aprovechando lo que tenemos, ¿no? Y aquí vemos el alzado con el balcón ya en madera, con todos esos suelos de madera, funcionando estructuralmente con verdad constructiva, las puertas con sus ventanucos antiguos y hacia la plazuela esta configuración, ¿no? He pasado tal vez comentar, pero bueno, sobre las inversiones, el santuario prácticamente casi llegó al $500.000 de euros, la intervención rehabilitadora, al final fue prácticamente también integral. En esta fase, que son 3 fases en una, estamos hablando de más de 2 millones de euros, 2.100.000 por ahí, según nuestras estimaciones. Y, porque claro, a superficie, estamos hablando que la plazuela tiene unos 1.000 metros cuadrados, que es mucho. Hay como 900 metros cuadrados construidos entre las 2 edificaciones que vamos a restaurar.
otra vista. Por ahí todavía está patente el futuro de toda, o la oportunidad, o el sueño, ¿no? El sueño de la ciudad, de poder acceder a ese perímetro vallado hoy en día. Se recuperan también unos portones de madera que hubieron en estas puertas. Bueno, utilizamos morteros de cal, etcétera. Ahí veíamos los adoquines resituados, la fuente, y bueno, y acabar un poco ya con esa visión también de futuro, ¿no? Porque hemos estado hablando de lo que llevamos haciendo aquí, pensando 10 años, pero muy rápido en 2 años, ejecutando lo pensado, ¿no? Anteriormente. Por eso hablábamos de momento histórico, de momento de acción para el conjunto, y hay que seguir con la inercia, con la carrerilla, y no parar, vamos a rematar la jugada. Y ahora surge para la ciudad de La Laguna una gran bolsa, que ya han leído ustedes en los periódicos, una oportunidad doblemente histórica, estamos hablando de 5 veces esto, para hacer lo que necesitan estos conjuntos, ¿no? Que realmente es vida, complejidad, uso, gente joven, que evitan la tercialización de la ciudad, porque acuden, porque viven. Y para nosotros es fundamental esa relación con el patrimonio, ¿no? de la vida, ¿no? Si no, mal asunto. Por eso, para terminar, me gustaría leerles una breve cita de Octavio Paz, que resume también esa visión, creo que de una manera muy bonita. Nosotros somos un eslabón en esa historia, veíamos los planos de Torriani, de Prebendado Pacheco, etcétera, ¿no? Y es ciertamente emocionante completar, transformar esos espacios, esperamos que para mejor, y dotarlos de vida, ¿no? Decía Octavio Paz: la búsqueda de la modernidad nos llevó a descubrir nuestra antigüedad. Inesperada lección histórica que no sé si todos han comprendido. Entre tradición y modernidad hay un puente. Aisladas, las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra le responde dándole peso y gravedad. Muchas gracias. Bueno, ahora también me habían pedido, y creo que es bonito verlo, porque cuando hablo de que hay el trabajo de un montón de gente, ahí veía también a Aquilino, que estuvo montando una estructura tremenda para el tabernáculo, todas las labores de restauración de los bienes muebles, que por ahí estaba don Miguel Ángel Navarro también, y que es una labor ingente y necesaria, ¿no? Porque al final no es solo arquitectura, son muchas otras cosas las que están ahí. Entonces han grabado un vídeo muy bonito que dura solamente 4 o 5 minutos y que vale la pena verlo, así que yo se los pongo y ya me siento y los dejo descansar. ¿El sonido está conectado? Sabemos. No. ¿No hay sonido? Ah, no se está viendo ahí, ¿no? En lo que se prepara el vídeo, me estaba pasando unas notas el esclavo mayor que yo creo que hay que resaltar y remarcar en este momento, y es que toda esa maravilla que se ha hecho y lo que falta por hacer
no sale obviamente de la nada, sale de esa unión que decíamos antes de administraciones, y aquí hay que recordar, porque es de justicia, que esto lo empezó un señor que también nos acompaña, que es don Ricardo Melchor, que fue presidente del Cabildo en aquel momento y que inició el plan director e impulsó la restauración de la imagen. Pero digo que por encima de partidos políticos y por encima de ideologías está un amor a la historia de la arquitectura, en este caso religiosa y doméstica de Canarias, que ha unido al Cabildo, ahora con Carlos Alonso, al Gobierno, con Fernando, a nuestro alcalde, a José Alberto, y detrás de ellos también muchísimos consejeros como Josefa en el Cabildo, como Juan Manuel Castañeda en el Ayuntamiento o como Miguel Ángel en el Gobierno. Hay consignados ya en torno a los 2 millones de euros para seguir con esto que ha contado, en todo el plan director que ha contado muy bien Alberto. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, está especialmente empeñado en que se haga la plazuela. Yo estoy empeñado en a ver si la casa era el bar de los militares también nos lo acogemos y hacemos ahí pues algo que quede también de la esclavitud, ya metidos en obra. Y todo eso, ya que estamos. No, pero yo creo que pues, los turistas en estos momentos están yendo a la garita, al bar La Garita, cuando tienen que hacer su necesidad de la guagua, exactamente. Y yo creo que ahí en esa casa se podía hacer una muy buena tienda y unos servicios auxiliares para eso. Mándele usted, como dice el otro. Digamos que yo no tengo que ver con esto, más que nada se los voy a enseñar como casi coordinador de la operación, pero creo que vale la pena, ¿no? El cariño que le ponen los profesionales a la restauración de estas joyas.
amoníaco. Yo creo que esto habría que pasárselo a la televisión canaria para que la gente se diera cuenta de lo que hay aquí detrás. Yo le doy las gracias por venir, por felicidades a Alejandro, a Fernando, a toda la familia, a todos los que han estado y señor Claudio, que tiene que ser. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos, al director de la Económica otra vez agradecer